must be the same one you will speak in. Note: if you wish to switch languages, just go to the interpretation feature and select another one. Keep in mind that when you change the language, you will no longer hear the previous one. Note: the Zoom app must have been previously downloaded to have the interpretation option available. Wonderful. Thank you very much, Rodrigo. Muchas gracias, Rodrigo. Maravilloso. If anybody has any troubles, please Si es que alguien tiene algún problema, por favor, Gustavo, pueden contactar a Gustavo, and he can que es parte de nuestro equipo y puede intentar ayudarles para que seleccionen el idioma que necesiten en este webinar. Vamos a tener traducción a portugués y español. and we'll be waiting Vamos a esperar maybe another minute or so. quizás un minuto más, 40 people subscribing, 46 people subscribing to this porque hay más gente que se está inscribiendo en este webinar. catch up. Hey, Frank. Hey, John. How are you? All right. All right. Good. Good. Good to see you after a long time. Es A bueno year. verte después de tanto tiempo, casi un año, ¿no es cierto? I think it was Me about parece que before fue casi un año, ¿sí? time flies. Okay, I reckon Ok, me parece que we'll kick off shortly. And vamos a empezar en breve. ¿Puedo bilingual to pedirle a alguien let me de bilingüe que screen, me please. permita compartir la pantalla, por favor? Wonderful. Thank you. Maravilloso. Muchas gracias. Okay. Muy bien. So I do hope Entonces, everyone can see the screen. acá pueden ver la pantalla. So welcome everyone Perfecto. to our Bienvenidos a todos first webinar, a nuestro primer webinar. a exciting project we've been undertaking Este es un for proyecto que hemos emprendido together with por ya casi Foundation 18 meses supported by the Gordon and Betty Moore Foundation and the Walton desde Family Foundation. And that project que is fue apoyado por Foundation, por FOSS, Gordon and Betty Moore Foundation y Walton Family Border Learning Network Foundation. Foundations for Es Success parte Facilities. de una red más amplia. I'll just very briefly introduce Brevemente our quiero speakers today. presentarles a nuestros ponentes el día de hoy. Kicking us off, we'll Tenemos be giving a project introduction to primero Marina, a Marina, quien va a hacer una breve Parks Canada, who's introducción part of our de project team. Parks Canada, que es parte de She was nuestro equipo de coordinating proyecto. this Ella ha agenda for the last estado 18 months and going forward. coordinando nuestras reuniones Then en we have todos estos from our meses. team as well De nuestro Gustavo, equipo también tenemos a Gustavo, doing our quien está technical troubleshooting. If you have any haciendo la resolución de difficulties accessing problemas técnicos. En caso no puedan escuchar la traducción, por favor, pueden contactar a Gustavo. And then last but not least, Y we have finalmente Varsha tenemos from a Foundations of Varsha Success, who de will tell us a little bit Foundations of about Success, the quien nos va a contar un activities poquito sobre el trabajo que ellos to keep han people estado on track haciendo para poder mantener a regarding our todos em, the scaling eh, challenge a- that they developed. en el horario que se ha desarrollado ya para poder realizar este proyecto. Um, for those of you who weren't Para aquellos de ustedes tuning in straight from the beginning,
que no estuvieron desde el principio. Tenemos interpretación simultánea en español y portugués. Para poder tener acceso a esa traducción, van a tener que hacer clic en el botón de interpretación que tiene el icono de globo terráqueo en la barra de herramientas de Zoom y ahí van a poder seleccionar su idioma. Y eso debería ser todo. En caso tengan algún problema, por favor, contacten a Gustavo o a alguien del personal fantástico de Bilingüe que nos está apoyando en esta reunión. What we have planned for you for the Lo que next tenemos minute planificado para ustedes after this introduction and housekeeping después de esta breve introducción, información logística, queremos darles una vista general sobre nuestro proyecto this acronym SILK y stands for. qué significa este acrónimo Tell you SILC, about that. por sus siglas en inglés. Marina les va a contar al Then respecto we're gonna give y you luego les introduction vamos a dar una breve to what introducción scaling challenge is, sobre cuál introduce es to este reto de what we're gonna introduce escalamiento. to you today. Vamos Then a we're gonna presentarles una herramienta el día de hoy y luego vamos a ver cuál es el reto de escalamiento de nuestro proyecto. Y vamos a terminar este webinar dándoles cierta información sobre resultados y recursos que hemos generado y cómo es que ustedes pueden contactarnos y cómo pueden tener acceso a esta herramienta que hemos desarrollado. Habiendo dicho eso, ahora les dejo con Marina para que les cuenten un poco sobre este proyecto. Gracias, Frank. Hola a todos. Espero que estén teniendo una buena mañana o tarde, dependiendo de dónde estén, porque sé que tenemos personas que se están uniendo desde todo el mundo. Así es que, como Frank ya mencionó, me llamo Marina Best y vengo de Vancouver, en Canadá, y voy a mostrarles un par de diapositivas. Como muchos de ustedes sabrán, ha habido un gran interés en seguir programas de conservación para poder abordar el cambio climático, así como otros problemas ambientales en la escala que se necesita. Y la realidad es que el mundo está enfrentándose al cambio climático, a la deforestación, al cambio de patrones ambientales, incendios. Entonces, debido a este interés mayor y a estas realidades que estamos viendo en todo el mundo, esta tendencia se ha amplificado por la ratificación del marco de biodiversidad global y muchos de sus objetivos que voy a mencionar con mayor detalle en la próxima diapositiva. Entonces, hay ciertos nombres y rostros conocidos en esta llamada, pero ustedes saben que los pueblos indígenas y la comunidad local gestionan y administran más de 37 millones de kilómetros cuadrados del planeta y más del 40% de las áreas protegidas a nivel mundial. Entonces, estas iniciativas son realmente críticas para poder asegurar el éxito de estos programas. Hay iniciativas a nivel mundial que están trabajando para poder mitigar las amenazas de nuestro planeta. Y por supuesto, hay este marco que se llama GPF, que indica que al menos 23% de las áreas marinas, especialmente las áreas costeras que son personalmente importantes para el ecosistema, están siendo afectadas. Y esto resalta la importancia de los pueblos indígenas y la comunidad local y reconoce el derecho de los pueblos indígenas y la comunidad local, incluyendo su territorio y su gobernanza en esos territorios. Nosotros les llamamos justamente IPLC a los pueblos indígenas y comunidad local por sus siglas en inglés. Creo que hay mucha superposición entre estas dos iniciativas. Entonces, qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que necesitamos? Si queremos lograr este objetivo tan ambicioso de 30 por 30, eso puede ser solamente logrado con la colaboración de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, porque a menudo no tienen herramientas para poder planificar e implementar los proyectos de conservación. De repente, mm, no conocen una herramienta que se tiene en Australia que permite a los IPLCs participar en el proceso de planeamiento, buscando herramientas como la planificación de salud del país que les permite poder incluir sus formas tradicionales con las formas modernas. Y esas son las herramientas que el
los pueblos indígenas y las comunidades locales han estado pidiendo. Entonces, los IPLCs tienen ese conocimiento de su territorio, de su agua, que está incrustado en sus culturas. Y ellos son realmente las mejores personas o las personas más indicadas para poder liderar esta iniciativa. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los estándares de conservación son un conjunto de principios y prácticas que dan enfoques, terminología, etcétera, para el diseño y gestión y monitoreo de proyectos y han sido desarrollados eh, di- por las comunidades general y han sido actualizadas para poder ayudar a los equipos a poder tener un mayor impacto. Creo que la pantalla se ha congelado. Con suerte me pueden escuchar. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos un acceso mayor para los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y esto va a contribuir para poder lograr los objetivos del marco de biodiversidad global. Y esto es debido a que la herramienta de planificación que es adaptable para ser relevante a nivel local puede ser ampliada para poder promover su liderazgo. Entonces, hay razones específicas para hacer eso. Uno, ustedes pueden verlo abajo, es accesible, es decir, un idioma que sea claro y relevante a nivel local, que sea significativo con el contexto local y reducen las barreras para la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales y lo hacen de forma sencilla de entender, aun cuando son temas complejos. Entonces, es esta conexión entre lo que las IPLCs quieren lograr y las acciones en la base. Es decir, hay que traducir todo esto en un trabajo que se puede ser monitoreado y planificado. Hay herramientas para cada etapa del proceso de forma accesible para poder funcionar en un ambiente comunitario. Lo siguiente es que es inclusive e igual. Este proceso puede ser ajustado para adaptar los procesos de toma de decisiones y gobernanza. Cada comunidad local, pueblo indígena es muy distinto, entonces esa inclusividad y equidad y esa flexibilidad en el proceso hace que sea posible realmente tener presencia en todos estos lugares siendo significativo. Lo siguiente es empoderamiento. Los valores de las IPLCs es un punto central. Los estándares de conservación ayudan a proveer una estructura para poder tejer esas tradiciones o conocimientos tradicionales con la ciencia occidental. Entonces tenemos cosas como, por ejemplo, resultados altamente visuales que funcionan en la comunidad, en el entorno comunitario, pero también fortalecen este liderazgo comunitario de un proyecto. Y por supuesto, el último vendría a ser que son procesos liderados por los pueblos indígenas y las comunidades locales. Esto nos lleva a tener efectos a largo plazo. Y creo que eso es todo de mi parte. Ahora l- le toca a la siguiente persona. Thank you very much, Marina. Maravilloso. Muchas gracias, Marina. With that, I would like to hand Habiendo over dicho eso, entonces to quisiera Varsha a dejarles little bit con Barsha para que les cuente un poco sobre scaling framework. el marco de escalamiento. Gracias, Frank. Hola, soy Barsha Suresh de FOS. Ahorita estoy en Washington, D.C. y quiero contarles un poquito sobre cómo es este marco de escalamiento, algunos conceptos básicos y cómo es que desarrollamos esta red antes de hablarles sobre la experiencia australiana. Entonces, la forma en la cual pueden pensar en este marco de escalamiento es pensando en una confluencia de tres ríos de práctica. Tenemos que tomar acciones para poder ampliar o escalar este trabajo y luego tenemos que promover el cambio de conducta. Tenemos que pensar cómo, y el tercer punto, el tercer río es cómo poder beneficiarnos de las redes. Entonces, se trata de estos tres ríos que convergen y nos ayudan a lograr esos trabajos de forma efectiva y poder realmente contribuir. Por eso, estos tres ríos se unen en uno solo. Entonces, una vez que empezamos a trabajar con estos tres ríos, hemos determinado 5 enfoques para poder ayudarles a tener una conservación eficiente y efectiva a mayor escala. En esta diapositiva pueden ver que empezamos con el concepto central inicial, es decir, la idea que ustedes quieren ampliar, que quieren escalar. Una vez que ustedes tengan ese concepto central inicial, el primer enfoque que tienen que hacer es expandir, ampliar su concepto. Expandir
el concepto inicial, es decir, hacerlo crecer. Lo segundo es replicar ese concepto en diferentes programas, en diferentes geografías o en diferentes lugares. Y el tercero viene a ser difundir este concepto. Es decir, ustedes no están haciendo la implementación, sino que comparten este concepto a otros y ellos también lo están implementando en diferentes lugares. Entonces, ustedes pueden empezar a ver más innovaciones en el concepto en sí, mientras que las otras personas lo ven, lo implementen. Entonces, esos tres ya hacen en lo que eh, son parte de lo que nosotros llamamos un escalamiento. Entonces, el enfoque de escalamiento incluye condiciones donde el sistema cambia, se cambian políticas, normas sobre las conductas que queremos para poder lograr los objetivos que deseamos. Y finalmente, el que no entendemos mucho, pero creemos que va a ser el más poderoso, viene a ser la transformación de las normas del sistema, que es el escalamiento profundo, donde realmente logramos el objetivo que queremos. Tenemos que aprovechar esas redes y tenemos que cambiar las normas de los sistemas. Entonces se vuelve más fácil así lograr el objetivo que uno quiere en la escala que uno tiene como ambición. Entonces, estos son los enfoques, los 5 diferentes enfoques que son la base de nuestro marco. Y luego empezamos a pensar ¿cómo podemos aplicar esa estrategia de forma diaria? Les voy a presentar un ejemplo de uso sobre otros programas que han sido replicados. Por ejemplo, empezamos a tratar de entender cómo se verían estos supuestos. Empezamos con la estrategia central diseñada o descubierta. Por ejemplo, acá pueden ver que son los recursos que han obtenido. Ustedes establecen un equipo y obviamente tienen que tener una ruta de estrategia central que haya sido implementada de forma exitosa. Luego tienen un proyecto piloto, reclutan un equipo inicial, implementan la estrategia central, documentan los resultados y determinan cuál es el escalamiento potencial o los enfoques de escalamiento. Luego tienen que tener muchos proyectos replicados en el programa. Acá pueden ver cómo el equipo del programa desplegar una estrategia central en los nuevos lugares que sean adecuados. Y todo esto se replica en diferentes lugares que ahora pueden implementar este concepto central en las diferentes geografías. Entonces, todo eso nos lleva a los actores líderes en este paisaje que está adoptando estas prácticas de ciudades que nosotros queremos ver y, por supuesto, los IPLCs vienen a hacer estos recuadros amarillos. Hay muchas actividades que podemos implementar y así podemos tener nuestros resultados al final de todo este flujo. Acá pueden ver que hay muchos ejemplos. Nos hemos dado cuenta que también nos gusta ver los supuestos subyacentes que yacen en los cambios. Entonces, en clic en siguiente, pueden ver que hemos mapeado esto enumerándolos. Les voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el número 4, que el supuesto es si tenemos más recursos, eh, si hay muchos equipos de proyectos adicionales que están reclutados, también podemos ver más resultados, pero también resultados negativos. Por ejemplo, el programa puede llegar a su capacidad máxima o su límite de eficacia y ahí ustedes tienen que detenerse o simplemente pensar en un enfoque nuevo. Van a escuchar más sobre eso cuando hablemos sobre este reto, pero sobre el reto del escalamiento, pero eso es básicamente lo que hicimos. Siguiente, por favor. Luego empezamos a pensar sobre el cambio conductual. Hicimos algo similar a esos enfoques. Hicimos un análisis para ver cómo es que los diferentes actores empezaban a tener este cambio conductual. Vimos diferentes organizaciones para ver cómo es que hablaban sobre este cambio conductual y empezamos a ver que había un lenguaje común sobre cómo es que eran estas etiquetas, estos términos y empezamos a hablar cómo es que son estos cambios conductuales para poder obtener los resultados que queríamos. Y finalmente el tercer cambio que vimos fue la teoría para la teoría en base a este libro, Change How to Make Big Things Happen, de Damon Centola, y empezamos a entender cuáles eran algunas formas en las cuales podíamos emplear esta red, las buenas prácticas, donde se dice que las conductas simples pueden
replicarse como una red viral por medio de los influenciadores clave. Podemos ver también que hay cambios sociales complejos que empiezan en la periferia y luego se esparcen desde ahí. Bueno, básicamente entonces queríamos ver cómo estos tres ríos se juntan y todavía estamos trabajando. Estamos continuando en trabajar y explorando estas tres ramas para ver cómo es que cómo podemos tener la conservación de forma efectiva y eficiente a una mayor escala. Ese es más o menos el concepto general de cómo funciona este marco. Ahora, el otro aspecto de este trabajo fue establecer una red de aprendizaje. Para ello seleccionamos a seis casos de estudio para poder aprender más y poder aplicar estos conceptos y ver qué es lo que podemos aprender de ellos y cómo podemos mejorarlo. Acá pueden ver, por ejemplo, que esos son nuestros programas que tenían proyectos dentro, es decir, eran programas muy, muy grandes. Y empezamos a crear un equipo de coordinación de la red, donde habían representantes de cada uno de los proyectos, así como personas del grupo de la fundación, equipo de coordinación, tenemos la organización, la red. Entonces, si se clic en siguiente, deberían de aparecer estos focos, sí, porque esos focos representan el aprendizaje que salió de estos grupos, estos programas, del equipo de coordinación de la red, y así empezamos a tomar ejemplos. Así fue como establecimos nuestra red. Siguiente. Entonces, ese trabajo fue financiado por el Garden and Betty Moore Foundation, así como la Walton Family Foundation. Y como pueden ver, esos son los programas con los que hemos trabajado, el Climate Smart Shrimp. También hemos trabajado con WCS y las iniciativas de escalamiento. Ahora les dejo con Frank para que nos cuente un poquito sobre la experiencia australiana. Maravilloso, muchas gracias, Varsha. Entonces, la razón por la cual nosotros fuimos parte de estos 6 equipos fue porque el escalamiento se dio en los últimos 13 años en Australia y esto tuvo un impacto significativo. Nuestra historia de escalamiento empezó en el año 2008. Pues 2 años desarrollamos un plan a nivel de país y en el año 2010 nosotros pasamos este plan a nivel país ya a los terratenientes y empezamos a adaptar todo este plan a esos grupos y, y seguimos el mismo enfoque para poder tener este proceso de aprendizaje en Australia. Y luego, en los siguientes años, gracias a programas de financiamiento, gracias a compartir nuestro aprendizaje y aprender de los pueblos indígenas, cada vez más y más grupos en Australia decidieron utilizar y aplicar esta planificación a nivel de país. Pueden ver que originalmente empezó a expandirse en el norte de Australia primero y luego en los últimos años ya se ha establecido mucho más en el área de los estados del sur y del centro de Australia. Y lo que nos llevó al 2023 fue una circunstancia en la cual más del 22% de nuestros sistemas de recursos nacionales, NRS, por sus siglas en inglés, eh, cubre estos planes a nivel de país. Entonces, acá pueden ver la cantidad de área de Australia que utiliza este plan para poder gestionar sus tierras. En general, esto es una contribución de 359.000 kilómetros cuadrados y pueden ver grandes polígramos como estas grandes áreas tribales, pero no debemos de olvidar que también hay puntos muy pequeños en el mapa que quizás se ven como áreas muy pequeñas, pero esos son pequeños territorios que están mucho más fragmentados y que solo tienen unos pocos hectáreas en tamaño, pero en general, después de esta evolución de 13 años, tenemos más del 22% del sistema nacional que ahora está utilizando este plan a nivel de país. Eso nos dio la oportunidad de este proyecto para poder retroceder y ver qué pasó en Australia, ver cómo es que este enfoque de escalamiento introducido eh,
ocurrió y lo validamos, y también esto nos ayudó a aprender haciendo esta retrospectiva para ver cómo podríamos aplicarlo en otras partes del mundo. ¿Y cómo se dio esto? ¿Cómo llegamos a este resultado de casi de 23% en esta parte del continente? Primero que nada empezamos con el modelo de escalamiento de difusión que Barsha ya mencionó. Cuando desarrollamos la primera adaptación, pusimos muchos esfuerzos para poder recolectar todos nuestros aprendizajes en el camino y revisar esta información conforme avanzábamos. Desarrollamos lo que llamamos las tarjetas de resumen de referencia, donde establecimos los pasos y desarrollamos herramientas específicas y ajustamos el idioma, y todo esto lo pusimos en recursos técnicos, pero al mismo tiempo lo publicamos como literatura revisada por pares para poder publicarlo para el público en general. Quizás se acordarán que se vio un mapa donde se mostraba que habían otros grupos que estaban utilizando el mismo enfoque de forma simultánea con el grupo primero cuando se dio la adaptación. Y eso es debido a la naturaleza de cómo es que los grupos están organizados en Australia. Tenemos consejos aborígenes que representan múltiples grupos en una área geográfica. Son como un semigobierno, por decirlo así. Y el primer grupo, el primer proyecto que se dio, fue quien aplicó todos estos aprendizajes, y luego esto se expandió a otras áreas. Siguieron las mismas estrategias en diferentes grupos indígenas. Y luego se dio la réplica en esos 3 años que Nature Conservancy pudo conseguir financiamiento para poder capacitar a todo un grupo de personas para hacer este plan a nivel de país. Y hubieron estos entrenadores que llevaron el mensaje a la comunidad, y con este financiamiento de los primeros 3 años pudimos dictar este curso de capacitación 3 veces, y tuvimos a muchos embajadores y expertos en las comunidades que luego, bueno, algunos de ellos empezaron a trabajar ya desarrollando sus propios planes a nivel de país, que nos ayudó a refinar su enfoque y a mejorarlo. Y luego, finalmente, Varsha mencionó algo de esto. Nosotros pudimos asignar o transformar algunas de las normas en Australia. La razón por la cual planificación fue tan popular en Australia fue porque era un programa financiado por el país, era un programa federal, lo llamamos el Programa de Áreas Protegidas Indígenas, y en Canadá se ha hecho algo similar, y es similar también a las áreas de conservación comunitarias. Hicieron un programa similar para poder declarar un área protegida nacional. Los grupos han tenido que desarrollar un plan de gestión, así es como pueden cuidar sus territorios. Es un requisito de nuestro sistema de recursos nacional, y ya que este programa fue muy exitoso en Australia en aquella época, hubieron muchas reuniones entre los diferentes grupos que declararon áreas protegidas y intercambiaron ideas, compartieron los enfoques entre ellos. Ya que fue un programa bastante exitoso, el gobierno federal decidió desarrollar una guía para todos estos proyectos, y para que pudieran desarrollar su propio plan de gestión. La Organización de Científicos de Australia trabajó con el gobierno federal, y tuvimos mucha suerte en ese periodo porque pudimos estar involucrados con CIRO, que es grupo de científicos, y con el gobierno de Australia. Y todo esto fue incluido en esta guía. Muchos otros proyectos aprendieron de esos conocimientos, pero también hubieron otras agencias gubernamentales que vieron este documento y lo replicaron en sus diferentes departamentos para poder hacer cambios, y se volvieron más, y empezaron a apoyarnos más con respecto a este proyecto. Y eso nos lleva a la estructura del proyecto. Yo ya he hablado sobre qué fue lo que ocurrió en Australia.
En la esquina inferior pueden ver a Australia, pero para este proyecto hemos tomado a Australia como ejemplo hemos pensado cómo podemos aplicarlo a Norteamérica y Latinoamérica. Nosotros no queremos olvidarnos de nuestros colegas en África y Asia. Utilizamos a África y Asia como bloques de control para ver si las lecciones aprendidas en Oceanía, Latinoamérica y Norteamérica también se podría aplicar a sus geografías. Ahora, para hacer este proyecto tuvimos un equipo fantástico de representantes de alrededor del mundo. Tuvimos a Marina y a Melanie y a Leon, quienes nos guiaron en Norteamérica para poder tener conversaciones más profundas. Incluimos a Amanda Shiri para que hablara con la gente de Norteamérica, para poder hacer entrevistas. En Latinoamérica tuvimos a nuestros colegas Valentina, que está en Colombia, y Gustavo en Brasil. Nuestra querida colega que está en Camerún, que trabaja para la WWF ahí, y luego Natalino y Timor-Leste, quien está en Indonesia. Y finalmente, en Australia tenemos a nuestro miembro del comité, Danny Louds, quien es el gerente del Consejo de Aborígenes. Y bueno, de hecho, nosotros empezamos este proyecto con mi colega Sam, que lamentablemente tuvo que hacer otros trabajos durante el proyecto y tuvo que retirarse, pero esta diapositiva les muestra que para nosotros fue muy importante tener una representación apropiada y asegurarnos de que todo esto realmente fuera liderado por las personas en el mismo lugar, porque ellos tienen un mejor entendimiento de cómo funcionan las situaciones en las mismas regiones y no hacerlo todo yo que estoy en Australia. ¿Cómo hicimos este proyecto entonces? Teníamos un comité directivo que consistía, o bueno, al menos nos intentábamos incluir múltiples personas de diferentes regiones. Lamentablemente, en África y en Australia no pudimos realmente reclutar a una segunda persona para ayudarnos, pero debido a que nuestro proyecto estaba atrasado, tuvimos que en algún momento simplemente continuar. Pero por favor, sepan que la representación de diferentes géneros era muy importante para nosotros. Luego, Gustavo reemplazó a Sam como líder del programa. Y luego, en estas tres áreas clave, nosotros incluimos a facilitadores regionales, como les mencioné anteriormente, Amanda en Norteamérica, Valentina en Latinoamérica y Sam y Michelle compartieron el rol en Australia. Y nosotros hicimos encuestas virtuales para poder contactar a tantos ustedes como fuera posible para poder tener un feedback más cuantitativo sobre cómo se había dado el escalamiento en Australia o cómo podría darse en Norteamérica y Latinoamérica. Nuestros facilitadores regionales hicieron entrevistas a profundidad con aquellos que eran expertos, ya sea utilizando los estándares de conservación con los pueblos indígenas o que trabajaban muy, muy de cerca con los pueblos indígenas en diferentes regiones. Tuvimos talleres regionales con todos para poder hacer una lluvia de ideas. Y luego desarrollamos tres casos de estudio regionales para Norteamérica, Latinoamérica y Australia y capturar todos los aprendizajes de las encuestas, de las entrevistas y etcétera, de nuestra investigación. Y como les mencioné anteriormente, utilizamos a África y Asia como bloques de control, entonces todo lo que desarrollamos en las otras tres regiones las utilizamos en talleres de síntesis y lo revisamos con un conjunto de personas en diferentes regiones para ver cómo es que nuestras ideas se aplicaban ahí o si había algo que nos había faltado o que teníamos que ajustar. Y todo esto lo terminamos con un taller de síntesis global. Eso fue hace buen tiempo, donde intentamos incluirlos a todos. Y desde entonces hemos hecho más trabajo para poder desarrollar todos estos reportes y estos resultados que vamos a compartir con ustedes al final de este taller. Habiendo dicho eso, ahora les dejo nuevamente con Barsha. Sí, gracias, Frank. Entonces,
ya que hemos tenido esta oportunidad increíble de compartir en nuestra red, nuestros enfoques y construir en base a ello. Como Frank dijo, hicimos diferentes programas y pudimos terminar con diferentes aprendizajes que se muestran en la siguiente diapositiva. El primero es que pudimos validar en general los 5 enfoques de escalamiento iniciales que les mostré al principio. También vimos que la teoría del cambio conductual es esencial para nuestro marco referencial. Ahora, también aprendimos que el pensamiento de primero van los sistemas era necesario para tener esta combinación adecuada de enfoques de escalamiento. Todavía estamos tratando de ver cómo es que podemos sacar provecho del potencial del análisis de red. Y finalmente, aprendimos que podemos utilizar nuestro marco de escalamiento para poder tomar este marco y escalarlo, ampliarlo, no solamente en conservación, sino más allá de esto. Entonces, con estos aprendizajes a alto nivel y otros resultados específicos, pudimos incluir todo esto en lo que llamamos el reto de escalamiento de FOSS. ¿Qué es esto? Esto es un proceso paso a paso que ustedes pueden utilizar para poder tomar este concepto inicial de que le estaba hablando y diseñar cuál sería su estrategia de escalamiento, definiendo el cambio que quieren ver al final, mapear cómo es que van a lograrlo y verificar la factibilidad de eso. Entonces, en un par de horas ustedes pueden salir con una ruta clara que les va a poder ayudar a tomar una decisión si es que este escalamiento es algo que ustedes deberían de hacer o no. Y esto funciona para gerentes de proyectos, financistas, etcétera. Y estructuralmente hablando, es como una diapositiva que les indica las instrucciones sobre qué tienen que hacer, seguido de una diapositiva que les da un ejemplo y luego una tercera diapositiva que les da ya la información sobre cómo empezar. Puede ser, ok, una columna a la izquierda, lo llenan la información a la derecha, etcétera. Y la teoría detrás de todo esto, pues pasar a la siguiente diapositiva. Esta es la teoría. Primero, uno empieza determinando cuál quieren que sea la estrategia de escalamiento propuesta, que incluye describir cuál es el concepto central y las unidades que quieren escalar. Luego tienen que describir sus actores principales y sus conductas deseadas. Tienen que definir el alcance de esta ambición de escalamiento, luego determinar cómo está variando ese sistema y las barreras potenciales que hay. Luego tienen que decidir sobre su enfoque o enfoques de escalamiento y luego tienen que detallar la matemática necesaria para poder verificar la efectividad y factibilidad para poder refinar su ambición de escalamiento. Y ustedes pueden empezar haciéndolo con los actores principales y luego tienen que repetirlo conforme piensen en actores adicionales, y, es decir, vuelven a repetir el proceso una y otra vez. Una vez que han hecho todo ese proceso y ya están listos para tomar una decisión para ver si es que van a continuar o si se van a detener, y si es que deciden continuar, simplemente pueden llenar esta estrategia o completar esta estrategia de escalamiento total. Y van a ver un ejemplo. Ahora les voy a dejar con Frank para que les pueda explicar qué hizo el equipo con este reto de escalamiento. Wonderful. Thanks, Varsha. So, as Maravilloso, gracias, Varsha. Como Varsha les sugirió, ahora vamos a ver slides of una de estas diapositivas challenge each and del reto de escalamiento y pueden ver que ustedes lo van a poder trabajar. El primer paso, como dijo Varsha, el primer paso es identificar cuál es nuestro concepto central y la unidad en la cual queremos escalar o ampliar. Entonces, vemos nuestra experiencia en Australia por 13 años. Nosotros formulamos este camino y nuestro objetivo era tener un acceso mejorado a las adaptaciones relevantes de los pueblos indígenas y comunidades locales empoderadas para poder liderar y gestionar de forma efectiva los proyectos de conservación en sus territorios, para que los pueblos indígenas y las comunidades locales realmente estuvieran a cargo de esta conservación en sus propios territorios y con la transparencia de los estándares de conservación, realmente se mejoró las estrategias de conservación para poder, porque fueron más claros con respecto a lo que querían lograr y se podrán acordar de los diferentes mapas que les mostré. Nuestra unidad, es decir, lo que queríamos escalar o ampliar, era la gestión de
tierras y agua de los pueblos indígenas y comunidades locales utilizando este sistema. Pueden ver que algunos son bastante grandes, prácticamente son el tamaño de un país, pero también habían otras partes que eran bastante pequeñas, pero al final del día nuestra unidad de escalamiento eran los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. Y ellos podían utilizar esta unidad de escalamiento para diferentes cosas, por ejemplo, para poder tener un proyecto guardián, porque pueden gestionar todo el territorio o parte del territorio de las áreas protegidas e indígenas, o de repente también pueden tener este programa para poder gestionar áreas no indígenas o iniciativas de conservación. Y los límites del programa de escalamiento eran los límites o las fronteras del Estado. Tenemos que aceptar la historia colonial de esos países. Esos límites o fronteras son arbitrarias y la razón por la cual escogimos esas fronteras es porque esos son límites donde se establecen diferentes políticas, leyes, y porque se enfocan en todo el Estado nacional. Es decir, hay diferentes países donde uno puede esperar diferentes políticas y cómo es que los pueblos indígenas son tratados y apoyados, y por eso establecimos esos límites para nuestro proyecto. En base a esa estrategia de escalamiento, ese objetivo, desarrollamos e identificamos nuestros actores principales y sus conductas deseadas. Para aquellos de ustedes que conocen los estándares de conservación, ustedes saben que existe la teoría del cambio que utilizamos aquí en esta parte de reto de escalamiento. Al lado derecho pueden ver nuestro objetivo de escalamiento, es decir, lo que queremos lograr, y en base a ello desarrollamos un diagrama que muestra la relación que tienen con esta declaración inicial. Entonces, mm, primero empezamos con los actores objetivo, donde incluían a los actores principales, que eran que los pueblos indígenas y las comunidades locales utilizaran una, que hicieran una adaptación relevante a nivel local para poder planificar sus territorios y así comprometer sus iniciativas de planificación externa. Luego vimos, o queríamos también tener una adaptación que fuera relevante y que las personas pudieran realmente ejercer, es decir, ejercer esta adaptación. Después de haber hecho nuestras entrevistas, nos dimos cuenta que realmente habían unos actores secundarios que realmente eran que eran influenciadores en Australia. Entonces, incluimos a otras partes interesadas en Australia, particularmente las ONGs ambientales como Nature Conservancy, WWF u otras en Australia, que también nos trajo bastantes beneficios cuando desplegamos estos estándares de conservación en la planificación territorial. Han habido muchos beneficios porque ellos apoyan muchas iniciativas y con su ayuda fuimos más transparentes y más eficientes. Y la idea con eso era poder ver un cambio en Australia, y más personas empezaron a ver que tenía un poder este gestión territorial y cómo es que esto beneficiaba a otras organizaciones, creando y empezó a pasarse la voz para que todos pudieran apoyar a los pueblos indígenas. Entonces, espero que les haya gustado la teoría del cambio, porque sin ellos no podríamos hacer este reto de escalamiento. Y luego, una vez que supimos que era lo que queríamos ver en las personas, una vez que sabíamos cuál era nuestra idea, teníamos que pensar en nuestra ambición de escalamiento. Y ahí fue donde eh, realmente se formó este proyecto, porque ese es un fenómeno global. Hay que ser súper específicos ahora. Retrocedimos y vimos que era lo que habíamos logrado en cierto periodo de tiempo en Australia. Entonces, en base a eso, creamos
ambiciones más a largo plazo. Como Marina mencionó anteriormente, estos están conectados en ciertos marcos de tiempo con respecto al marco de trabajo de la biodiversidad, ya que este proyecto ya estaba avanzado, pero eso no quiere decir que los pueblos indígenas han estado manejando sus territorios por milenios y están planeando hacerlo todavía en el futuro. Entonces, nuestra ambición en general es a perpetuidad, pero aún así tenemos que poner ciertas fechas, em, entre comillas. Y supongo que así fue como estructuramos nuestro proyecto desde un principio. Nosotros estábamos intentando lograr nuestros objetivos primero, enfocándonos en dos regiones clave, que obviamente en la actualidad no somos una organización con recursos, solamente empezamos como una comunidad de práctica, entonces teníamos que desarrollar más capacidades y queríamos involucrar a más comunidades en Norteamérica y Latinoamérica, pero también queremos tener proyectos en Asia y en África para ver cómo es que se da este efecto de crecimiento. En Norteamérica y en Latinoamérica tenemos un grupo liderado por otros estándares de conservación que ya se han dado ahí, como por ejemplo la planificación territorial con la conservación de las comunidades locales en cuencas en Ecuador y Colombia. Se ha hecho muy buen trabajo en Hawái, por ejemplo, con la comunidad Malamatacay. Y también se han visto muchos avances con una nueva herramienta en la adaptación de los estándares de conservación que se llama Planeando el Futuro, que están planificando en los territorios occidentales de Canadá. Y con esta ambición a término medio, es decir, los próximos 5 años, esperamos que después de esto podamos expandir todo esto en toda Asia y en toda África por igual. Ahora, los números que ustedes ven en esta pantalla incluyen unos 25 proyectos en Norteamérica y otros 25 en Latinoamérica. Y esto lo impulsa los números que hemos encontrado en Australia y como nosotros vemos los que van a crecer los proyectos con los programas de financiamiento estén bien implementados y las personas tengan acceso a la capacitación. Entonces, así se ve más interesante gráficamente hablando. Tuvimos nuestra experiencia en Australia y nos hemos estado enfocando en esta ambición a mediano plazo en Norteamérica, con algunos proyectos en África y en Asia, y con el tiempo, eh, en el año 2027 vamos a querer hacer crecer nuestro esfuerzo para poder hacer nuestra contribución para los objetivos del año 2030. Y queremos que los pueblos indígenas y las comunidades locales sean quienes lideren este cambio de conservación. Y luego Barsha mencionó que este era un sistema que estaba inclinado. Hicimos un análisis de sistema bastante simple y rápido sobre cuáles eran las circunstancias de los pueblos indígenas y las comunidades locales en diferentes geografías y, y utilizamos en base a los hallazgos de las entrevistas y contactos en Australia, cuando hablamos con las personas para poder descubrir quiénes eran los que permitían la situación o quiénes eran las barreras para este avance. Queríamos ver también cómo se daba en otras regiones. Entonces fue un análisis muy sencillo, solamente usamos dos criterios. El primero era el contexto de política nacional, si es que ellos reconocen a los pueblos indígenas y las comunidades locales y les da una ruta para una tenencia de la tierra segura. Y el segundo criterio era si es que el contexto de políticas nacional apoya la- a las iniciativas de conservación lideradas por los indígenas y les da a los pueblos indígenas y las comunidades locales sus derechos y recursos para hacer lo que ellos han planificado hacer. Y acepto cualquier tipo de crítica porque esto es un enfoque demasiado simplista, pero teníamos que tomar estos
criterios clave y elegimos aquellos que podíamos evaluar de forma remota desde lejos. Utilizamos luego 3 rankings para poder establecer este mapa. En amarillo tenemos las áreas donde los pueblos indígenas definitivamente han sufrido más, donde ninguno de estos dos criterios está presente. Luego tenemos otras situaciones donde los pueblos indígenas tienen un criterio bien desarrollado, pero es decir, esos que están en color verde claro y el verde oscuro se ven aquellos lugares donde la conservación ha sido liderada por los pueblos indígenas y la comunidad local de forma más favorable, así que ambos criterios se han cumplido. Cuando vemos este gráfico, vamos a poder entrar luego más detalle, pero este gráfico muestra justamente cómo nuestro proyecto puede lograr, o cómo nuestra estrategia puede lograr un impacto a mayor escala. Tenemos entonces que sobrellevar algunos baches, pero luego es un sistema que simplemente va a desplegarse. Pero aquellos que están en en las áreas verde claro, eso quiere decir que no tienen todos los criterios establecidos por eso decimos un sistema que está inclinado, porque hay ciertos eh, barreras que tenemos que sobrellevar para poder lograr nuestro objetivo y finalmente los que están en color amarillo son aquellos que tienen un sistema inclinado pero hacia arriba, porque tenemos que escalar para poder lograr nuestro objetivo. Voy a hablar de esto en un segundo, sobre cómo es este sistema inclinado y cómo es que esto nos ayuda. Eh, ese sistema inclinado lo utilizamos no para decir, ¿sabes qué? No vamos a trabajar en esas áreas donde hay que escalar hacia arriba en este sistema inclinado. No, sino para ver qué tipo de enfoques deberíamos establecer en cada lugar. Y hemos tenido éxito desarrollando una herramienta muy útil que es un árbol de toma de decisiones que les puede ver cuáles son los diferentes factores de ese sistema inclinado. La idea es es que es un árbol de toma de decisiones bastante estándar para su programa, para su proyecto específico. Ampliando las flechas y los recuadros, simplemente uno establece cuál es el resultado final. Y yo creo que esto fue una guía, nosotros lo tomamos como una guía, lo ajustamos para que pueda corresponder a nuestras circunstancias específicas, pero definitivamente ha sido una guía muy útil. Entonces, como les dije anteriormente, acá tenemos 3 sistemas distintos. Tenemos algunos países donde los pueblos indígenas han sufrido más porque todavía no son reconocidos a nivel nacional. No reconocen que ellos son custodios de de la tierra y no tienen acceso a a su tierra o a, a la posesión de la tierra o no pueden gestionar o administrar su tierra y bajo esas circunstancias uno tendría que trabajar para poder cambiar las condiciones del sistema cuando se tenga la habilidad de hacerlo, de cambiarlo. Es decir, se puede habilitar esta ruta, pero si es que se llega a la circunstancia en la cual uno no puede cambiar el sistema directamente o inmediatamente, entonces uno simplemente no debe de olvidarse de un enfoque. Tenemos que enfocarnos en la defensoría y tratar de promover a las instituciones en esos países para que vean los beneficios de trabajar con los pueblos indígenas para poder crear algunos de estos estrategias. Y en el caso de un sistema inclinado, pero de forma más plana, voy al eje central de este diagrama. Si es que uno puede cambiar el sistema, las barreras en el sistema eh, podrían cambiarse antes de poder escalar o ampliar el sistema utilizando los otros 3 enfoques de escalamiento. Pero si es que no pueden realmente eliminar las barreras a nivel del sistema, aún así uno puede tratar de escalar o ampliar otros proyectos en un circuito de feedback, cambiando el sistema, creando un ambiente en el cual se pueda cambiar alguno de esas barreras del sistema eh, hasta poder tener más soporte y financiamiento de los programas para poder cambiar las políticas. Y finalmente, para aquellos grupos que tienen el sistema de inclinación hacia abajo, uno realmente puede primero cambiar las barreras del sistema para poder escalar el proyecto o el programa de una forma más efectiva.
Les dije que no utilizamos esta herramienta para ver si es que si es que deberíamos de continuar con nuestras emisiones de poder apoyar a los pueblos indígenas o no, sino para poder determinar la secuencia de los enfoques de escalamiento que se iban a seguir. Entonces, en un sistema donde está inclinado hacia abajo, donde el contexto político, donde todo está bien, quizás uno solo tenga que sobrellevar este pequeño bulto al principio, esta pequeña barrera al principio. Entonces podríamos empezar con el enfoque de difusión y luego se podría crear las condiciones del sistema, las condiciones habilitantes del sistema. Una vez que se ha sobrellevado esa única barrera, uno ya puede escalar la estrategia y utilizar el enfoque uno y 2, que es la réplica y la expansión. Ahora, para un sistema inclinado donde no hay rutas establecidas, donde no se han reconocido los derechos de tenencia de los pueblos indígenas, uno tiene que enfocarse más en las condiciones del sistema y transformar las normas desde el principio antes de realmente poder crear una adaptación relevante a nivel local en el proceso y luego el escalamiento. Y lo que no nos sorprende, obviamente, es que la secuencia cambia cuando vemos ese sistema inclinado que, a decir verdad, está inclinado hacia arriba, donde, como dije anteriormente, uno tiene que enfocarse más en la coordinación en el principio para poder transformar las normas del sistema y luego encontrar quiénes son nuestros aliados y socios estratégicos para poder trabajar juntos y así poder cambiar las condiciones habilitantes del sistema y así enfocarnos en difundir y luego ya en el escalamiento en sí después de haber creado esta base. Entonces, eso fue a alto nivel este reto de escalamiento y se acordarán, Barsha mostró una pantalla al principio una, uno tiene que trabajar en cada uno de esos pasos y conforme uno avance, luego ya puede uno tomar su decisión al final si es que continuemos o no. Este es un proceso reiterativo. Uno tiene que también incluir nuevos actores, entonces uno tiene que volver a hacer este proceso con ellos. Y una vez que uno toma su decisión de avanzar o no, entonces ahí uno ya está en el lugar adecuado para poder, a decir verdad, poner los esfuerzos y poder completar una estrategia de escalamiento por completo, donde uno se sienta seguro de que no va a estar perdiendo su tiempo en algo que no tiene sentido. Siguiente. Entonces, este proyecto fue genial y lo más importante es ahora implementar y utilizar los aprendizajes de este proyecto. Entonces, en base a este proyecto, claramente se sabía que eso estaba asociado con el modelo de escalamiento de difusión para poder tener una adaptación relevante en Australia. Funcionó bastante bien porque era una experiencia que nació en Australia. Lo que vimos es que este empoderamiento, este sentido de propiedad es un factor muy importante y eso es algo que necesitamos tener si es que queremos ver que eso funcione de forma similar en otras regiones del mundo. Tenemos que asegurarnos de que los pueblos indígenas y las comunidades locales tengan su propia adaptación y no que simplemente estén utilizando un programa de adaptación copiado de otro lugar. Entonces, una tarea es intentar apoyar el desarrollo de estas adaptaciones. Por medio de la comunidad de práctica, intentamos formar una red y contactar a todos para poder compartir estos conocimientos. Entonces, son los aspectos de aprendizaje de esta estrategia, pero también esa es una forma de hacer un escalamiento y involucrar a más personas de otros pueblos, personas de otros pueblos indígenas y comunidades locales. Nos enfocamos también en la defensoría y hacer conciencia. Hablamos con diferentes actores para poder, y también con el gobierno para que nos puedan apoyar en este estrategia para que puedan utilizar estas herramientas en su marco de conservación. Y finalmente está el modelo de escalamiento de réplica, donde intentamos proveer oportunidades de capacitación, dando la capacitación en sí, pero también dando algunos de estos recursos que son necesarios para hacer sus capacitaciones como presentaciones de PowerPoint u otras herramientas que se necesitan con la idea de que una vez que nosotros combinemos todos estos esfuerzos, vamos a poder tener un inicio justo y poder ver
la adaptación de de las estándares de conservación en otras geografías. Um, out of Y the project came a whole de lot este of proyecto outputs. salieron muchos resultados que quisiéramos compartir con ustedes aquí, The broader community of practice. con la comunidad de We kind of práctica. created Creamos about brochures sobre the purpose of adaptations cuál es el to propósito de conservation las adaptaciones de los what is estándares de this conservación y community of practice. qué es esta comunidad de práctica a la cual nos referimos todo el tiempo. Todos estos documentos Translated into fueron foreign traducidos languages a otros and idiomas aparte del for inglés, por Spanish, ejemplo, en francés, and portugués, español y bajasa para poder hacer estos documentos más accesibles para las personas en diferentes geografías. created a series of Creamos case studies casos de Canada, estudio de Canadá, Ecuador, Sweden, Colombia, Australia, Suecia, Australia, to look at how para poder ver communities cómo es que las use conservation standards comunidades locales utilizan los estándares de conservación para examples poder dar ejemplos de primera mano de personas que realmente estaban interesadas en estas historias similares. Como les dije, están en diferentes idiomas. and then we created Y luego early creamos on lo que three mencioné regional anteriormente, case study reports 3 for reportes de Australia, caso de estudio Latin regional America, en North Australia, America. Latinoamérica y Norteamérica. With those, Con the estos data for reportes regionales de Australian caso de one is estudio, only el de in English, Norteamérica y and the de Latin Latino- American one is only el available de in Australia y English. Latinoamérica están disponibles en inglés y el de Norteamérica está disponible en español porque son documentos muy grandes, muy largos y creímos que no valía la pena traducirlos también. So all those project outputs Entonces, todos estos son los resultados accessible de through our homepage that we el proyecto y developed. pueden tener So acceso a ellos on our desde la homepage, página web que hemos desarrollado. También ahí hay un mapa que les muestra los diferentes proyectos. Es como un directorio, como un libro, una guía de páginas amarillas donde las personas pueden hacer clic y pueden acceder directamente a los otros grupos. Hay diferentes herramientas en esta página web que están disponibles aparte de estas aplicaciones y publicaciones que les he mencionado. También hay un gran trabajo que otras personas están haciendo. Entonces, es un poquito de una página donde se puede tener acceso a diferentes cosas. Uno puede tener acceso a esta página web simplemente tomándole una foto a ese código QR. Y además, en nuestra página web que les menciono, también tenemos esta comunidad de práctica que les mencioné en todas las partes del mundo. Entonces, para poder tener en contacto con esta comunidad, nosotros tenemos este correo electrónico y pueden enviar preguntas de diferentes personas que están suscritas a esta lista. Si ustedes quieren recibir información, mándenos un correo a ese correo electrónico que está ahí y nosotros les vamos a mandar toda la información siempre están en una lista de distribución. Y también pueden seguirnos en el LinkedIn y también pueden seguirnos en las redes sociales para que vean cuáles son las diferentes oportunidades que se vienen con el COP. Y eso es todo de mi parte, así como pueden contactarnos con respecto al COP. Y ahora les dejo con Basha porque estoy seguro que hay muchas personas que quieren saber cómo es que pueden eh, hacer este reto. No solamente reto, sino también estamos trabajando creando todos los resultados y los productos y las redes en la red. Si es que hacen clic para ver la siguiente diapositiva, van a poder ver la información. Actualmente estamos subiendo toda esta información en nuestra página web, entonces van a ese enlace o el código QR, van a ver que estamos activamente publicando todo en esta página web durante la semana. Entonces en esta página web van a poder aprender más sobre la red, sobre los resultados. También pueden ver otros ejemplos de los equipos y por supuesto el reto de escalamiento. Ahora, si quieren hacer una demostración para alguien de su equipo, avísenos. Si quieren acceder a este reto, simplemente vayan a este enlace. Gracias. Maravilloso. Muchísimas gracias, Barsha. Voy a dejar esta diapositiva por un momento más para que ustedes puedan copiar todos los detalles. Y ahora tenemos unos 20 minutos todavía en el webinar. No hemos podido ver en el chat todavía, pero estoy seguro que Marina, Valentina y Gustavo han estado monitoreando el chat. Si es que tuvieran alguna pregunta, quisiéramos registrar esas preguntas para poder incluir esta información en otras
eh, presentaciones, pero también podemos ahora responder sus preguntas. Ahora, si es que no tienen ninguna pregunta, simplemente podemos permitirles que enciendan su micrófono para que las hagan. Tenemos varias preguntas, a decir verdad, pero quizás ¿quieres que alguien encienda su micrófono para que haga una pregunta que tenga ahorita? Si no, podemos ver el conjunto de preguntas que tenemos acá. Todos tienen acceso a Slido para poder hacer sus preguntas. Si no tienen acceso a eso, avísenos, por favor. Quizás podemos empezar con la primera pregunta. Sara nos dice, ¿qué otras lecciones aprendidas y aprendizajes claves pueden compartir con los pueblos indígenas y las comunidades locales? Bueno, esa es una gran pregunta. Yo, honestamente, bueno, hubieron tantas cosas que hemos aprendido de este proyecto que creo que lo que fue clave para mí, siendo una persona indígena y trabajando en la conservación y restauración, principalmente con los pueblos indígenas, creo que me sorprendió ver que había muchas similitudes en todas estas regiones. Entonces, yo sé que los reportes que Frank mencionó y lo que compartimos también, bueno, solamente menciono un poquito sobre estos reportes, pero estos reportes entran más a detalle sobre esas lecciones claves aprendidas y oportunidades generales y barreras que enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades locales con respecto a la adaptación de los estándares de conservación, pero quizás si vemos la siguiente pregunta, eso nos puede ayudar a responder más específicamente. No sé si Franco, Valentina o Gustavo quieren decir algo al respecto, porque sé que es una pregunta bastante amplia. Creo que lo dijiste bien. Todos los que se hayan registrado a este webinar y a los otros, vamos a compartir todos tus recursos y enlaces en un correo posteriormente. Algunas preguntas más amplias quizás mm, mm, podríamos, no podríamos responderlas ahorita porque tenemos muy poco tiempo, entonces quizás sería mejor compartir esos documentos que hemos producido para que ustedes los lean. Gracias, Frank. La siguiente pregunta es, ¿qué ocurre cuando los seres humanos, los objetivos de los seres humanos no están conectados con los servicios del ecosistema y los objetivos de biodiversidad? Una pregunta muy buena de Liliana, creo que tiene que ver con el liderazgo de los pueblos indígenas y de las comunidades locales en estos tipos de proyectos para que puedan tener una visión alineada. Y con eso me refiero que cuando uno trabaja en este mundo con diferentes personas, con diferentes prioridades y diferentes perspectivas sobre las cosas, uno no tiene que tener necesariamente una visión compartida, sino una visión alineada. Es decir, no tener una circunstancia en la cual estas organizaciones, gobiernos, etcétera, tengan sus prioridades que sean quienes lideren, sino tenemos que tener un espacio para poder construir una relación y poder determinar dónde podrían haber ciertos factores que conecten esos diferentes objetivos y cómo es que esto se vería, porque yo sé que todos vienen a un proyecto con, por supuesto, sin importar el proyecto, ya sea de conservación o no, uno viene a un proyecto con ciertas prioridades, etcétera, y al final del día quizás los resultados no se alineen necesariamente con lo que ellos querían. Entonces, tener espacio para poder construir relaciones y conversaciones desde temprano ayudaría a poder adaptar los estándares de adaptación, de conservación, y se puede hacer a nivel local. Y hay diferentes formas de hacer proyectos, entonces eso se alinea realmente con las comunidades y sus perspectivas. Y así sería posible tener esa alineación o ese alineamiento. ¿Alguien más quiere agregar algo? Y podemos responder, bueno, si es que yo no respondí bien su pregunta, por favor, definitivamente podemos conversarlo en otro momento. No tenemos que responderlo ahorita nada más. Ok, paso a la siguiente pregunta de María André, quien pregunta ejemplos de cómo integrar los sistemas de conocimiento en vez de adaptar los pueblos indígenas y comunidades locales a este sistema de conservación. Bueno, creo que estás hablando sobre el marco. El marco sería importante que sea liderado por los indígenas y esto sí existe. Yo creo que lo que descubrimos en este proyecto, y sé que Amanda está en la llamada, ella hizo mucho del trabajo para Norteamérica específicamente en esa investigación con Norteamérica, pero básicamente nosotros vimos muchas comunidades que querían tener este marco porque lo que veíamos era que las comunidades pueden tener su propia forma de hacer las cosas, lo cual es maravilloso, pero eso no quiere decir
eso no necesariamente se traduce en algo que una organización o gobierno va a querer financiar. Entonces, lo bueno sobre los estándares de conservación y la planificación y el país es crear algo que sea flexible para que las comunidades realmente puedan sentir que tienen esa libertad para poder hacer lo que ellos quieran hacer y que está alineado con lo que las cosas que hacen y cómo las hacen, pero al mismo tiempo alguien de otra organización distinta o el gobierno que está muy lejos de este lugar y que no tiene idea de cómo es que nosotros hacemos las cosas, igual van a poder entender fácilmente lo que hacemos. Es decir, se trata de crear un punto intermedio. No sé si es que tú estás preguntando necesariamente sobre eso, pero sí hay ejemplos en los reportes que Amanda ha redactado. Entonces puedes ver algunos de estos ejemplos, quizás que son diferentes adaptaciones de los estándares de conservación que se están implementando en Norteamérica y puedes verlos ahí. ¿Alguien más quiere agregar? No quiero ser la única que responda, pero me doy cuenta que solamente tenemos 15 minutos, entonces estoy tratando de avanzar lo más rápido posible. Marina, si es que las personas en la sala tienen otras preguntas, no tenemos que responder cada una de estas preguntas. Si no tienes tiempo de responderlas todas, está bien también. Y quizás un comentario rápido a la pregunta de María André. Y esto lo dice alguien que ha estado haciendo este trabajo en Australia por bastante tiempo ya. El tipo de preguntas que se reciben de diferentes geografías me parece que muestra justamente qué tan importante es tener estas adaptaciones a nivel local, porque algunas de estas preguntas no aparecieron, por ejemplo, en Australia cuando ellos vieron este proceso, porque para ellos no se trata de adaptar un proceso a los pueblos indígenas debido a el sentido de propiedad y como ellos habían desarrollado este proceso desde el principio, eso quiso decir que para ellos no se trataba de, bueno, nosotros estamos integrando estos sistemas de conocimiento, no, se trataba de un proceso que ha sido aplicado en una geografía distinta. Entonces, yo creo que el concepto de titularidad, es decir, que se sientan dueños de esta adaptación, es realmente crítico para poder responder a estas preocupaciones muy válidas, pero no es igual cuando uno mismo siente que lo desarrolla. Eso sería lo que quería agregar a María André. Ok, quizás voy a agrupar a las preguntas porque sí veo algunas similitudes entre lo que Mariana pregunta sobre el sector privado y lo que Sara está preguntando sobre las organizaciones no indígenas y John está hablando sobre el gobierno. Entonces yo creo que en términos generales, cuando trabajamos en los estándares de conservación y la planificación de un país saludable, cuando veo diferentes organizaciones, yo sé que hay mucha gente acá en la llamada que se han conectado conmigo en algún momento, veo a Marshall y creo que vi algunos otros. María André también estuviste en la capacitación de la planificación de un paisano. Bueno, yo veo que estas organizaciones realmente no tienen miedo del liderazgo indígena. Yo sé que son hay estructuras sistémicas racistas con las cuales trabajamos. A veces estoy hablando específicamente de gobierno, pero creo que eso también aplica a muchos otros contextos también. Pero sí puede haber mucho miedo con respecto a tener a los pueblos indígenas o jugando este rol de liderazgo. Entonces, no se trata de involucrar a los pueblos indígenas. Siempre los vemos una y otra vez donde un gobierno o una organización quiere hacer algo, entonces ellos incluyen a los pueblos indígenas y es más como por hacer un cheque en el papel, pero se trata realmente de que los pueblos indígenas lideren estos proyectos de conservación. Y yo creo que lo que hemos visto en este proyecto de escalamiento es que sí, los pueblos indígenas pueden liderar estos proyectos y estas organizaciones y estos gobiernos, estas entidades privadas realmente pueden ayudar a facilitar esto. Y yo creo que se puede hacer entendiendo estos marcos distintos para los proyectos como los centrados en la conservación o la planificación de un país saludable. Creo que lo hace menos temeroso. Lo he simplificado demasiado, pero desde mi perspectiva, al menos yo creo que realmente se abre la puerta al cambio y ese es uno de los elementos de escalamiento que mencionamos anteriormente. Se trata de crear una transformación en el sistema en sí y yo creo que eso es lo que tiene que hacerse con muchas de estas entidades y sí puede hacerse. Se puede facilitar este proceso. Nuevamente, solamente es un elemento, pero Valentina, creo que estás levantando la mano. Sí, Marina, gracias.
Estimada, estoy de acuerdo contigo, pero quisiera agregar algo con respecto a la pregunta de María André y Marisa. Eh, También en Latinoamérica vemos que la conservación tiene, las estrategias de conservación son flexibles, lo suficientemente flexibles para poder incluir las asociaciones indígenas y los pueblos indígenas, pero también es una plataforma para poder co-crear, es decir, crear de forma conjunta. Entonces, las herramientas, la plataforma, la forma en la cual podemos hablar unos con otros, creo que, por ejemplo, en el caso colombiano, pero también en el caso chileno, creo que eh, am- permitió hablar unos con otros y de esa forma podemos animarles a involucrarse en esos esfuerzos porque estamos trabajando de forma conjunta, no están solos, nos estamos apoyando unos a otros y se trata de trabajar unos con otros. La comunicación es de dos vías. Yo creo que también tenemos muchos casos de estudio que podemos apoyar y podemos ver sus lecciones aprendidas y también los retos que hemos tenido y cómo es que los superamos. Entonces, solo quería agregar eso. Y también, como Frank dijo anteriormente, todo está escrito en los reportes, en la página web. Ustedes pueden ir y buscarlo. Thanks, Valentina and Mariana. Gracias, Valentina y Mariana y Marina. Y para agregar a esas dos preguntas, para aquellos de ustedes que estén en esta llamada y que quieran involucrarse más o quieren que su organización se involucre más, estamos intentando aplicar un enfoque distinto para la comunidad práctica. Es decir, si bien la comunidad práctica es liderada particularmente por los practicantes indígenas y se aplican los estándares de conservación en las regiones, nosotros estamos abriendo la puerta también para aquellas ONGs que tienen conexiones muy cercanas con los pueblos indígenas y las comunidades locales. Estamos abriendo la puerta para esas iniciativas a esta comunidad de aprendizaje para poder encontrar mejores formas significativas de poder tener un mayor impacto con este escalamiento. Es lo que estamos intentando hacer para poder apoyar y no trabajar de forma aislada, sino compartir los aprendizajes, es decir, para que más personas se beneficien de todos estos esfuerzos que se están poniendo. Gracias por eso, Frank. Solo estoy tratando de ver cuánto tiempo nos queda. Creo que una pregunta que quisiera responder antes de irnos quizás sea la de Sean. ¿Cómo comunicar y adherirse a los principios de los estándares de conservación dentro de un constructo de conocimiento no occidental? Es una buena pregunta porque creo que están siendo aplicados por todos lados. Y tenemos en Australia, tenemos utilizamos el storytelling para poder contar historias y para poder comunicar los proyectos y ese tipo de cosas para las personas y también superponemos la voz en videos, pero realmente se trata de ir al mismo terreno en sí, tener conversaciones con los miembros de las comunidades, sentarnos con ellos y así realmente es como eso puede despegar. Nosotros en el contexto norteamericano, y creo que Amanda todavía está acá en la llamada, Heather definitivamente está acá. Bueno, hay capacitaciones de conservación de áreas protegidas de los pueblos indígenas, donde se ven esas capacidades de los miembros de la comunidad para poder hacer esa conexión, porque necesitamos que alguien realmente entienda los estándares de conservación y los traduzca a sus comunidades para que luego puedan aplicar estos estándares en sus contextos de áreas protegidas o más allá de ello, pero sí se puede hacer mediante storytelling, contando historias o a través del arte. Por ejemplo, en mi comunidad, por lo general, nosotros traducimos nuestras intenciones en un estilo más artístico, pero esto es bastante abierto y se trata del aspecto de adaptación local, pero eso ya depende de tener alguien en la comunidad que realmente entienda ambos mundos. Yo creo que realmente esa es la barrera más grande. Alguien preguntó sobre las barreras, ¿no? Creo que fue Christy. Sí. Entonces yo creo que ese es el gran reto, capacitar a las personas. Estoy tratando de responder a más de una pregunta a la vez. Just, sorry, quickly add in there as well, Marina. Quisiera agregar rápidamente, Marina, que, bueno, yo creo que es muy importante enfatizar este punto, especialmente cuando estamos hablando sobre las organizaciones no indígenas.
si es que se involucran con cualquier tipo de enfoque, y sean comunidades locales, y hay que asegurarnos de tener campeones locales y tener una estructura de gobernanza adecuada que esté presente, ya sea a nivel regional, para poder ir a organizaciones indígenas regionales que tengan una función representativa o tienen que seguir las rutas de compromiso adecuadas o porque si es que ya existe eso y tienes un campeón local, entonces luego la confianza ya está ahí en el enfoque. Y ya no creo que entonces los principios de gestión adaptativa sean tan extraños a los constructos de conocimiento occidental. Y mi experiencia es que eh, los científicos no indígenas son por lo general los que les es más difícil lidiar con esto. Yo creo que las comunidades de ciudad aprenden rápidamente porque ese es el punto central de los últimos 60.000 años de gestión de sus tierras. Entonces yo creo que lo más importante es lo que Marina está diciendo, se trata de involucrar a las entidades locales y asegurarse de que tengan un campeón local que apoye su proyecto. Sí, gracias, Frank. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Porque creo que ya hemos mencionado la mayoría de las preguntas aquí, aunque no hemos respondido a plenitud. También puedo responder un poquito más, a menos que alguien tenga una pregunta aparte. Si no, está bien también. Okay. Well, Bueno, with few more minutes only remaining, tenemos un par de minutos más we don't have any more questions. y ya no tenemos más preguntas, I al would like parecer, pero to quisiera say primero que nada thank you, decir to the team gracias making this happen, al equipo que ha hecho esto posible. Marina, Muchísimas gracias, Gustavo, Marina, Gustavo and Melanie y for Melanie, por yeah, for helping us through the last ayudarnos 18 or so months. And en we will estos últimos 18 meses very much aproximadamente y por thank you apoyarnos en este to webinar. Varsha, Muchísimas who gracias have to a leave, Barsha, quien ya tuvo que for retirarse. providing us with this opportunity. And thank you very much to the Y muchísimas gracias también supporters at Bilingual al apoyo for fantástico de Bilingual, translation services for quien nos ha this provisto de meeting. los servicios de traducción para la reunión del día de hoy. From here, Y we will run two more of those webinars for the vamos a different hacer time estos zones, webinars Africa and en Asia. diferentes horarios So para while you África, are Asia y in Australia Oceanía, or aquí en remotely Australia, ya sea to durante el Africa if you're día, calling in. We will be sharing dependiendo de dónde these estén en el mundo. recordings Vamos a compartir estas to our YouTube grabaciones channel en for nuestro those canal de YouTube who para couldn't be there aquellos to que no han participate. podido participar. And we will post Y all of this vamos information through a our publicar toda esta service información and through en our nuestra lista de LinkedIn distribución y a través de nuestra página de LinkedIn para que puedan acceder a ello. Entonces, to say habiendo dicho eso, solo quisiera agradecerles a todos y por favor, send us emails, unan, put your no, questions, únansenos, participate in mándenos our community. correos, participen en nuestra comunidad We hope to hear from y you and see how we esperamos can support you. poder Keep apoyarles all up en el the great work futuro. that you're doing in different Mantengan parts of haciendo the el world. gran Thank you. trabajo que están haciendo en las diferentes partes del mundo. Gracias. Gracias, adiós. Wonderful. Thank you, everyone, for making this happen. And I guess to our colleagues at Bilingual, we'll see you all again in a few hours for our webinar for Africa and Europe. And to Marina and Gustavo, well, to Gustavo, I'll see you shortly for the Yeah. Australia one. And All right. Marina, yeah, you too as well, actually. So let's catch up again in 2.5 hours already. All right. Thank you. Bye. One go. Two to come yet. Good job. Thank Very you. good. Bye. Thank you. Thanks for your support, everyone. Bye bye. See you later.